y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa, una alternativa de la Secretaría de Educación Pública para mejorar los aprendizajes. Esta propuesta permite acercarnos a los contenidos de la asignatura de teatro para primer grado con el tema La escenografía teatral. En esta sesión podremos explorar posibilidades expresivas propias del entorno a través de creaciones escenográficas. Como saben, bienvenidos a la programación de Aprende en Casa, una alternativa de la Secretaría de Educación Pública para mejorar los aprendizajes. Esta propuesta permite acercarnos a los contenidos de la asignatura de teatro para primer grado con el tema La escenografía teatral. En esta sesión podremos explorar posibilidades expresivas propias del entorno a través de creaciones escenográficas. Como saben, al cuerpo y a la voz del actor se le añade un factor determinante: el entorno. Nos concentramos en aquellos aspectos sonoros del entorno, tales como los sonidos incidentales, los efectos sonoros, pero sobre todo la presencia de la música. La siguiente cápsula toca el tema: el espacio y el tiempo en una narración. Presten mucha atención, tomen lápiz y papel, anoten en su carpeta de experiencias los aspectos que les parezcan interesantes. Todas las situaciones y circunstancias que se desarrollan en una obra teatral están insertas en un tiempo y un lugar determinados. Los dramaturgos son quienes determinan ese tiempo y lugar para darle sentido a la historia que se desarrolla. El tiempo y el espacio están entonces claramente definidos y determinan las características de una puesta en escena. En una representación teatral podemos identificar dos tiempos. Uno es el tiempo real, que es el tiempo que dura la obra, desde el inicio hasta el final, y puede durar minutos u horas. Otro es el tiempo ficticio, que es el tiempo en el cual transcurren los acontecimientos de la historia. El tiempo ficticio puede abarcar incluso años y siglos. Por su parte, el espacio teatral se divide en dos. Uno es el espacio físico, que es el lugar donde los actores realizan su representación, es decir, el escenario. El otro es el espacio ficticio, que recrea el lugar donde se desarrolla la situación. Puede ser, por ejemplo, algún lugar dentro de una casa, un pueblo, una ciudad, un país, otro planeta o un lugar fantástico, creado por escenógrafos, iluminadores y la incorporación de efectos especiales. El tiempo determina el momento y la época en que se llevan a cabo los acontecimientos de la obra. Incluso, si es necesario, la estación del año en que suceden los hechos. Por ejemplo, la primavera del año 1512 o el invierno del 2500. Por su parte, el espacio representa el lugar donde suceden los hechos. Las acciones pueden darse en la calle, un departamento, una casa de la ciudad o el campo, en un bosque, una montaña, la playa o un lugar desconocido. Durante la representación, a veces no se dice la fecha ni el lugar en que se sitúa la acción, pero podemos reconocerlos, por ejemplo, a través de la conducta y forma de hablar de los personajes, por la escenografía y el vestuario, o la fecha en que se escribió la obra.
Cuando tiempo, espacio y personajes se basan en hechos reales, estamos hablando de una obra realista. Cuando los elementos de la representación surgen de la imaginación del dramaturgo, nos referimos entonces a una obra de ficción. Una obra puede situarse en el presente, el pasado o el futuro. Si los hechos suceden en el pasado o representan situaciones que sucedieron realmente, se trata de una obra histórica. Si las situaciones y hechos representados son ficticios, decimos entonces que es una obra de época. Otras veces los dramaturgos proyectan obras que se ubican en el futuro, en cuyo caso se trata de obras de ciencia ficción. En resumen, sin importar el tipo de obra de la cual se trate, todas tienen que ubicarse en un tiempo y un espacio claramente definidos. El cuerpo, el espacio y el tiempo son elementos comunes a todas las manifestaciones artísticas. En el teatro, el cuerpo está dado por el actor. En cambio, la escenografía, la iluminación y la sonorización ayudan a delimitar el espacio y el tiempo. Tomen en cuenta que existe un espacio y un tiempo reales, es decir, el lugar donde ocurre la representación teatral y la duración de la obra. El espacio y el tiempo ficticios tienen que ver con los lugares y épocas imaginarias en que ocurren las obras de teatro. La escenografía es, pues, un elemento espacial que ayuda a entender y sentir al espectador acerca de dónde se sitúa la obra. Un castillo, un campo abierto, un desierto o el interior de una casa. El siguiente video explica con mayor detalle qué es la escenografía y su importancia para la puesta en escena. Pongan mucha atención a la realización de la escenografía y la utilería. ¡Qué lugar más tétrico! Me gustaría estar en mi casa con chimenea y un reloj cucú encima de ella, escuchando la tocata y fuga en re menor de Bach, pero con órgano. Con mi amiga. Pensé que primero querías verme a mí, pero me doy cuenta de... No, mejor sin ella. Una buena escenografía es mejor sin cosas de más. Para poder recrear un lugar y una época en el espacio escénico, se requiere de escenografía y de utilería. La escenografía es el conjunto de muebles, decorados, vestuario e iluminación con que se crea el ambiente para una representación teatral. La utilería es parte de la escenografía. Son todos los elementos que los actores utilizan en una escena, como tazas, platos, monedas, candelabros, pulseras, sombreros, abanicos, paraguas y libros, entre muchos otros. La escenografía y la utilería ayudan al espectador a visualizar los ambientes originales en los que se desarrollan los acontecimientos propuestos en la obra. La creación de escenografías es un trabajo interdisciplinario que tiene estrecha relación, por ejemplo, con la arquitectura, las artes visuales, la historia, la música y la iluminación. Las nuevas tecnologías han contribuido a que las escenografías sean cada vez más espectaculares. Con el paso del tiempo, las personas involucradas en la elaboración de escenografías se han ido especializando. Actualmente hay escenógrafos, iluminadores, musicalizadores, vestuaristas, tramoyistas, creadores de efectos especiales y maquillistas, entre otros. ¡Ah! ¡Tengo miedo! ¡Quiero a mi amiga! ¡Ya! ¡No digas más! Yo no sé cómo te puede asustar esta escenografía. Un escenógrafo se documenta, observa pinturas, películas, fotografías y dibujos que hace su propuesta escenográfica. No puedes negar que también se necesita creatividad y que me quedó muy bien. El texto dramático tiene acotaciones que permiten tener las primeras nociones para crear la escenografía. A veces, los dramaturgos las recrean de forma detallada, pero otros lo dejan a la interpretación del director. Así como algunos son precisos y minuciosos, otros son más bien escuetos. El escenógrafo es el encargado de diseñar la escenografía de acuerdo con la visión del director de escena, con quien mantiene una comunicación constante durante la puesta en escena para el mejor desarrollo y logro visual de la propuesta teatral.
Las escenografías de algunas obras de teatro pueden llegar a ser muy costosas, sobre todo las que son de época, por todos los recursos de mobiliario, vestuario y utilería que hay que recrear. Aunque la escenografía es una parte importante de la obra, también se puede prescindir de ella, porque la magia del teatro es contarnos una historia y hacernos vivir las pasiones de los personajes. Una buena escenografía no solo indica los espacios donde se desarrolla la obra teatral, sino que ayuda a generar un ambiente que provocará emociones al público. La escenografía guarda estrecha relación con las artes visuales, la arquitectura, la historia, la música y la iluminación. El escenógrafo es el artista profesional encargado del diseño escenográfico. Los escenógrafos también pueden abarcar otros aspectos del diseño visual de una obra de teatro: la utilería, la iluminación, el vestuario y el maquillaje. Los dramaturgos, autores literarios de las obras de teatro, dan información en las acotaciones de sus textos acerca de los espacios en que se desarrolla la obra. Sin embargo, la decisión final la toma el director de escena. Incluso hay obras que ocurren en el espacio vacío, es decir, sin escenografía. En estas son los actores, con su trabajo corporal y vocal, en relación con sus compañeros de escena, quienes logran construir la totalidad del espacio y el tiempo ficticios. La siguiente cápsula les dará información sobre los primeros pasos para desarrollar un proyecto escenográfico. El video lleva por título Propuesta de espacio y tiempo escénico. Pongan mucha atención. ¡No te tenemos aquí! ¡Vente, me oyes! ¿Dónde está llave, hijo? Ve y abre la puerta, córrele. Toda obra se desarrolla en un espacio y un tiempo determinados, aunque a veces no están bien definidos. En el caso de nuestro collage, este puede desarrollarse en un mismo tiempo y espacio. O en diferentes espacios y tiempos, dependiendo de lo que acuerde el director con el grupo. El collage que presentaremos se compone de diferentes fragmentos de cuentos y obras de teatro, por lo que las acciones se desarrollarán en distintos lugares y tiempos. Pero todo el equipo de trabajo puede decidir si es mejor unificar estas unidades para que todos los sucesos tengan el mismo sentido. Por ejemplo, en el collage 7 maneras de amar, Fernando Gómez Pintel quiso mostrar las distintas formas de amar a través del tiempo, desde la época de las cavernas hasta la actualidad. En este caso, la recreación de épocas y lugares tiene que ser precisa para que el espectador la pueda creer y vivenciar. En el teatro, una mesa y 2 sillas pueden ser suficientes para permitirnos imaginar un café o un comedor familiar. Y si a ello agregamos música suave, rock o disco, nos facilita ubicarnos en una época o tiempo determinado. Una vez definido el lugar donde se ubicará nuestro escenario, que puede ser el salón de clases, el patio o el auditorio escolar, Nos damos a la tarea de explorarlo, percibirlo y reconocerlo, de apropiarnos de él como si fuera nuestra propia casa. Para jugar con el espacio y con el tiempo, podemos realizar el juego del como si no lo conociera, como si me sorprendiera, como si descubriera que es una montaña, como si fuera la selva, como si fuera invierno, como si fuera un verano muy caluroso, como si fuera 1963 y todo lo demás que se les ocurra. Este tipo de exploración nos permite ir descubriendo distintas posibilidades para reconstruir los tiempos y espacios de nuestro collage. Y no menos importante, nos permite también hacer los trazos y movimientos de nuestros personajes en el escenario e imaginar los cambios de escenografía y utilería que requiere nuestra presentación. en
el proceso de exploración de las posibilidades de recrear espacio y tiempo, resulta de gran ayuda realizar improvisaciones a partir de las escenas que se incluirán en el collage. Para lo cual nos podemos apoyar en los elementos que tenemos a mano, como una grabadora, las bancas, las mochilas, el pizarrón o la mesa del maestro, entre otros de los cuales podemos disponer fácilmente. El teatro nos ofrece la maravillosa posibilidad de inventar y construir diferentes mundos gracias a la creatividad de nuestra propuesta escénica. El teatro tiene que ser un hecho artístico emocionante. Para tener todo el efecto artístico que se busca, es necesario no solo un gran trabajo actoral, sino también una propuesta espacial y temporal coherente. Deben conocer la época en la que se desarrolla la trama de la obra teatral. Tomen en cuenta que en el teatro escolar se usan recursos que están a la mano en la escuela o en casa. Consideren el espacio real donde se llevan a cabo las distintas obras de teatro. Pueden ser lugares abiertos, cerrados, oscuros o bien iluminados. ¿En qué lugar de su casa harían su práctica escenográfica? Exploren el espacio real con base en ejercicios de improvisación de acuerdo con los temas que les interesen. Por ejemplo, pueden preguntarse cómo se sienten ante un conflicto que ha cambiado en su entorno. O bien temas ficticios como ¿qué secreto les diría a un gato? O ¿cómo se quitarían un chicle pegado en el cabello que lleva allí un año? Pueden improvisar lo que se les ocurra. Aprovechen su propia creatividad y los recursos a su alcance. El siguiente video les proporcionará consejos valiosos para el diseño escenográfico. Tomen nota para incluir sus apuntes a la carpeta de experiencias. ¡Vamos a verlo! La construcción de la escenografía puede ser de las actividades más divertidas en un montaje teatral. Que requiere de un responsable que coordine el equipo encargado de la escenografía y motive al resto del grupo a colaborar. Y deberá hacer uso de toda su imaginación y habilidades manuales para su diseño y construcción. A veces es más importante darle curso a nuestra imaginación y creatividad que contar con grandes recursos materiales para la construcción de la escenografía. La escenografía y la utilería, junto con el vestuario, la iluminación y el sonido, completan el trabajo del actor y crean el ambiente en el que se desarrollarán las acciones y conflictos de los personajes. En el teatro profesional, el escenógrafo diseña todo lo necesario para llevar a cabo una representación, incluyendo, por ejemplo, telones de fondo, muebles y objetos que ayuden a sugerir un lugar, un tiempo o una época determinados. Por su parte, el tramoyista es la persona encargada de colocar, cambiar o sacar los elementos escenográficos que se necesitan en el escenario en los distintos actos o escenas. En un trabajo escolar, en general, no se cuentan con muchos recursos económicos, por lo que es imposible pensar en grandes escenografías, vestuarios muy costosos o en un derroche de utilería, por lo que la creatividad juega un papel importante para lograr resultados satisfactorios con los recursos de los cuales se dispone. En una sesión de grupo, todos los compañeros, junto con el director, el escenógrafo y el vestuarista, pueden hacer sus propuestas y seleccionar las más adecuadas para las escenas que eligieron representar. Una posibilidad, que en muchos casos funciona bien, es utilizar un fondo neutro con algunos muebles y objetos que nos ubiquen en un tiempo y lugar determinados. Eventualmente podemos prescindir incluso de escenografía, cuando en el guión de los actores se reflejan con claridad esos elementos. Es conveniente que elijamos al escenógrafo desde que determinamos la obra que se representará, para que empiece a elaborar su propuesta. Y cuando los actores inicien sus ensayos, sepan qué tipo de muebles, decoración o elementos van a tener en el escenario. El escenógrafo elabora dibujos que representen el escenario, para tener una idea del tamaño que deben tener los telones o dibujos que se usarán como fondo. En este mismo boceto se representarán los muebles, objetos y utilería que estarán en el escenario, para facilitar los desplazamientos de los compañeros actores.
El escenógrafo hace un dibujo o maqueta de cada escena donde se representen claramente, además de los elementos escenográficos, las entradas y salidas de los actores. El compañero responsable de la escenografía deberá leer cuidadosamente el libreto y documentarse muy bien para hacer sus propuestas, para lo cual puede recurrir, por ejemplo, a libros, revistas, fotografías o películas que aporten elementos para la puesta en escena. El escenógrafo junto con el director son los responsables de hacer realidad lo que se encuentra en el papel. Asuman el papel de un escenógrafo profesional. Escojan un cuento popular o leyenda de su gusto. Tengan en claro la época en la que ocurra la historia que han escogido, así como los personajes que en ella participan. Analicen la historia y anoten todos los espacios en los que ocurre el cuento o la leyenda. De ser posible, deben crear vestuarios para cada uno de los personajes para darse una idea de cómo hacerlo. Les compartimos el siguiente video. ¡Vamos a verlo! ¿Y cómo andas, huerco? Ay, no más, pasándola. ¡Rompa filas, soldado! ¿Cómo? Elegir nuestro vestuario nos permite reforzar la caracterización de los distintos personajes. Y nos impulsa a investigar más sobre la época y lugar en que se desarrolla la puesta en escena. Cotidianamente nos vestimos de diferentes formas, muchas veces dependiendo de las distintas actividades que vamos a realizar. Por ejemplo, para ir a la escuela, practicar algún deporte, realizar labores domésticas o ir a una fiesta. A lo largo del tiempo, las distintas sociedades, de manera convencional, han marcado las formas de vestir de acuerdo con la actividad que se realiza e incluso con la clase social a la que se pertenece. Así, el vestuario de nuestro collage para las escenas que vamos a representar debe estar de acuerdo, en la medida de lo posible, con el tiempo y el espacio en que se desarrollan las distintas acciones dramáticas, la clase social de los personajes y las actividades que desempeñan. Para ello podemos recurrir a libros, revistas, fotografías o películas que nos ayuden a tener una idea clara de lo que necesitamos y de lo que vamos a representar en nuestro collage. Algunos de estos materiales los podemos consultar en bibliotecas, libros que tengamos en casa o en internet. Cuando ya sabemos cómo se vestían las personas en el tiempo y el lugar en el que se desarrolla nuestro collage. Lo siguiente es saber quién es nuestro personaje, qué edad tiene, qué posición social, qué intereses e inquietudes tiene y todo lo que podamos averiguar sobre él. El vestuario nos ayuda a expresar la forma en que piensa, siente y se comporta nuestro personaje. Nos ayuda a definir los rasgos del personaje que vamos a representar. Por ejemplo, un personaje inseguro y melancólico no utilizaría un vestuario extravagante ni de colores brillantes o muy llamativos. Pero un personaje audaz y extrovertido sí podría usar ropa que destaque claramente su presencia entre los demás. Un personaje acaudalado no llevaría ropa desgastada o rasgada, pero uno de baja posición económica sí. El vestuario permite a los espectadores conocer uno o varios aspectos de la personalidad de los personajes. Para realizar el vestuario es importante elegir entre el grupo a los compañeros a quienes atraiga la tarea de diseñar, coser y confeccionar el vestuario. Ellos se pondrán de acuerdo con el director, escenógrafos y actores para definir los rasgos que se quiere destacar mediante el vestuario, partiendo siempre de la época y el lugar en que se desarrollarán las distintas escenas. También deberán proponer colores y materiales que usarán para la confección, o si lo harán a partir de papel o de prendas de reuso que todo el grupo puede llevar de su casa y que sirvan para ser adaptadas. Y no olvidemos que podemos recurrir a nuestros familiares, amigos y conocidos, que con seguridad colaborarán también en la realización de nuestro vestuario. ¿Qué les parecieron estas ideas? Un vestuario puede ser hecho de un collage de colores. Identifiquen todas las características de sus personajes para crear el mejor vestuario para ellos.
Para su carpeta de experiencias, hagan su storyboard, es decir, dibujen los espacios en donde sucede la obra ordenados del inicio al final. Es decir, si su obra ocurre en el campo, en una choza o una montaña tenebrosa, harán esos 3 dibujos en el orden en el que se presentan en el cuento o narración. Sugerimos, de ser posible, utilizar la aplicación Pixon para elaborar estos dibujos, los que serán su primer diseño escénico. Después del diseño de la escenografía, pasen al momento de la realización. Para saber más acerca de este tema, revisen la guía básica de teatro para jóvenes. La pueden descargar de la página electrónica del INDESOL. En este documento encontrarán información puntual acerca de cómo realizar todo el proceso de puesta en escena, elección y análisis de texto, entrenamiento actoral, diseño visual, escenografía, vestuario, maquillaje, iluminación, realización de utilería y sonorización. Pueden sacar fotos o videos del proceso para mostrarlo más tarde a su docente o bien compartirlo vía una red social para que haya constancia de su trabajo artístico. Fue un gusto estar con ustedes. Nos vemos la siguiente sesión en Aprende en Casa. ¡Hasta pronto!